Muy queridos hermanos, buenas noches, aquí desde mi búnker. Un saludo y bendición para todos, siempre rezo por todos ustedes, por sus intenciones. Seguimos con el estudio de la Biblia. Ya hemos hablado de todos los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hoy vamos a empezar con los libros históricos. Y el primer libro histórico es el libro de Josué. Hoy estudiamos el libro de Josué. Vamos a colgar también en el Facebook el examen del curso de introducción a la Biblia para que ustedes saquen 20 y tengan otro certificado más. Y luego vamos a colgar el examen sobre el Pentateuco y así poco a poco los vamos a ir evaluando, pero no se olviden que el examen que todos tenemos que aprobar es el juicio particular. Ese es el examen que todos tenemos que aprobar. Vamos a empezar con una oración. Le pedimos a Jesús que nos ilumine, que nos llene del Espíritu Santo para profundizar en la palabra de Dios, para hacer la vida, y vamos a acudir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ella que es nuestra abogada, nuestro refugio, nuestra auxiliadora, que nos conduzca siempre por el camino que lleva al cielo. Ese camino se llama Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos, bendiciones para todos. Un saludo para Puquio, Ayacucho. Nos están siguiendo también desde Ayacucho. Nos siguen de diferentes parroquias. Un saludo a mis feligreses de la parroquia del Señor de la Divina Misericordia. Vamos con el primer libro histórico y así poco a poco vamos a ir desarrollando, Dios mediante, todos los libros de la Biblia. Hoy empezamos con el libro de Josué y así vamos a ir estudiando todos los libros históricos. Ya hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya ustedes son especialistas en el Pentateuco. Ustedes ya son doctores del Pentateuco. Y les recomiendo vivamente que vayan leyendo poco a poco con calma la Biblia. Algunos hermanos sé que ya están por el Levítico, otros están por el Deuteronomio. No se olviden las dos virtudes para leer la Biblia: la paciencia y la humildad. Comenzamos con la exposición de este libro, que es un libro muy bonito, a mí me gusta mucho, el libro de Josué. Es un libro incluso ameno, no es denso. Vamos con el libro de Josué. El libro de Josué es un libro que está considerado como el primer libro histórico. Vamos a preguntarnos cuál es el contenido del libro de Josué. ¿Cuál es el contenido del libro de Josué? Es la primera pregunta que vamos a hacernos. Para poder abordar el libro de Josué, vamos a preguntarnos cuál es el contenido del libro de Josué. El libro de Josué nos narra la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Está calculado que eso fue hacia el año 1210 a.C. Por lo tanto, todo el libro de Josué nos está explicando cómo el pueblo de Israel, liderado por Josué, entra a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, hacia el año 1210 a.C.
Acuérdense que para leer la Biblia es importante colocarnos en la etapa. Estamos hablando de que ha terminado la etapa del Éxodo y el pueblo ya entra a la tierra prometida. Moisés ya no está, ha muerto. Josué lidera al pueblo. Por lo tanto, el contenido del libro de Josué es la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la tierra prometida, hacia el año 1210 a.C. Ninguno de nosotros estaba vivo. ¿Y quién es el personaje principal del libro de Josué? Es el mismo Josué. ¿Quién fue Josué? El sucesor de Moisés. Josué significa Yahvé salva. ¿Qué significa Josué? Yahvé salva. Josué también conecta con el nombre de Jesús, porque Jesús también significa Yahvé salva. Miren, aquí hay un punto interesante. Josué significa Yahvé salva, Yahvé Yashá, Yeshua. Josué significa Yahvé salva. Y Jesús también significa Yahvé salva. Por eso se dice que Josué anuncia a Jesús nuestro Señor. Es un anuncio de Jesús. ¿Qué significa Josué? Yahvé salva. Están aprendiendo otra palabra en hebreo. ¿Qué significa Josué? Yahvé salva. Y Jesús, ¿qué significa? Yahvé salva. El libro de Josué es un libro que nos habla de la entrada de los israelitas a la tierra prometida, Canaán. ¿Quién lidera al pueblo? Josué. ¿Qué significa Josué? Yahvé salva. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Josué? Son 24 capítulos. Podemos decir que es un libro no tan largo ni tan corto. Son 24 capítulos. Es un libro que no es difícil de leer, puesto que es histórico, es un relato de acontecimientos. Es un libro ameno, podemos decir. Y por eso es importante entrar al contenido para que se den cuenta qué nos relata el libro de Josué. El libro de Josué relata el paso del río Jordán, así como los israelitas, con la ayuda de Dios, pasaron el Mar Rojo para entrar al desierto y de esa manera salen de Egipto, son liberados de la esclavitud de Egipto, gracias a Dios. De la misma manera, ahora el pueblo pasa por el río Jordán, las aguas del río Jordán se abren y entran a la tierra prometida, pero ahora ya no está Moisés. ¿Quién está? Josué. Cuando entran, van a tener que enfrentarse con diferentes pueblos enemigos, pueblos que ponen en peligro su fe, porque los israelitas eran monoteístas, creían en un solo Dios, y los pueblos que estaban ahí eran politeístas. Entonces tienen que conquistar la tierra prometida. Y tenemos la conquista de Jericó, que está en Josué 6. Tienen que luchar contra diferentes pueblos. Eso está relatado en Josué capítulos 8 al 12. Luego, cuando ya se van instalando, tienen que repartirse la tierra. Porque no se olviden que son 12 tribus. Hay una tribu que no se va a quedar con ningún pedazo de tierra, son los levitas. Luego hablaremos de ello. Los levitas no van a tener ningún territorio, porque se van a dedicar al culto, se van a dedicar exclusivamente a servir a Dios. El reparto del país entre las tribus es relatado por los capítulos 13 al 21 del libro de Josué. Y luego, al final del libro de Josué, en el capítulo 24, se nos habla que el pueblo ratifica la alianza en Siquén. El pueblo ratifica que va a servir solo a Dios. Aquí tenemos una síntesis del libro de Josué, pero esto no significa que no van a leer el libro de Josué. Tienen que leer el libro de Josué, porque tienen que leer toda la Biblia, ya les he dicho.
Por lo menos una vez en la vida hay que leer la Biblia, toda la Biblia. El contenido del libro de Josué nos habla que el pueblo entra a la tierra prometida, tienen que pasar el río Jordán, luego la conquista de Jericó, tienen que luchar contra diferentes pueblos que están ahí porque tienen que conquistar la tierra prometida. No les va a ser fácil a los israelitas, pero ellos cuentan con la ayuda de Dios. Una vez que ya se ubican, tienen que repartirse el territorio entre las tribus. Son 12 tribus, pero hay una que no va a tener territorio. Los levitas no van a tener territorio, se van a dedicar al culto. Los sacerdotes son de la tribu de Leví. El Señor es la heredad de los levitas. El Señor es el lote de mi heredad. Y el pueblo, al final del libro de Josué, ratifica la alianza. Vamos a servir a Dios. Nos comprometemos que vamos a servir a Dios. El libro de Josué termina de una manera muy bonita con la ratificación de la alianza en Siquem. Vamos a preguntarnos cuál es el género literario presente en Josué. El género literario es histórico, es un género histórico con varios elementos épicos. ¿Qué significa esto de que el género histórico que está en Josué tiene elementos épicos? Que nos van relatando batallas, luchas, usan mucho la hipérbole, es decir, se exageran algunos acontecimientos para resaltar la acción de Dios sobre el pueblo. Por ejemplo, cuando uno lee el relato de la toma de Jericó, es un género histórico, pero con elementos épicos, todo lo que significa el hecho de que los israelitas van a tomar Jericó luego de que caen las murallas de Jericó. Ustedes seguramente han leído ese pasaje, ¿sí o no? Han leído cómo los israelitas tomaron Jericó. ¿Qué hicieron los israelitas para tomar Jericó? ¿Tocaron la puerta? No, no podían. Era una ciudad amurallada y no podían porque los habitantes de Jericó eran belicosos. Pero Dios ayudó a los israelitas y les dio una orden. Les dijo que durante 7 días rodeen tocando 7 trompetas la ciudad de Jericó y luego en el 7º día, ¿qué pasó? Se cayeron las murallas. Dieron el 2º día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo los 6 días. El 7º día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad según el mismo rito 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. Josué 6, 14, 15. La 7ª vez los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo: lanzad el grito de guerra porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Josué 6:16. No cayeron los muros de Jericó y entraron los israelitas. Las trompetas de Jericó. Este relato nos está hablando que el pueblo tiene la gracia de Dios, tiene la ayuda de Dios para conquistar la tierra prometida. El pueblo unido a Dios es invencible. Si nosotros estamos unidos a Dios, somos invencibles. Y también se van a caer las murallas que parece que no se caen. Fíjate qué murallas tienes que parece que no se van a caer, pero si tú confías en Dios, le haces caso a Dios, te abandonas en Dios, muchas murallas en tu vida se van a caer. La muralla del rencor, la muralla de la falta de perdón, la muralla de la timidez. Tú verás. Este relato, que es muy bonito, nos está diciendo que cuando uno le hace caso a Dios, se caen las murallas que impiden alcanzar nuestros objetivos. ¿Qué nos enseña el libro de Josué?
Dios cumple sus promesas. Dios elige a personas determinadas y les da las ayudas necesarias. El pecado hace daño al pueblo. El pueblo debe actualizar su compromiso con el Dios de la alianza. 4 enseñanzas trae el libro de Josué. Vamos a repetir las enseñanzas. Dios cumple sus promesas. Dios elige a personas determinadas y les da las ayudas necesarias. El pecado hace daño al pueblo. El pueblo debe actualizar su compromiso con el Dios de la alianza. Aquí tenemos la síntesis de todas las enseñanzas que están en el libro de Josué. En primer lugar, Dios cumple sus promesas. Dios todo lo que dice es verdadero. Por eso podemos confiar en Dios. Dios es fiel. Dios es emet. ¿Se acuerdan de esa palabra en hebreo? Emet. Verdadero. Dios cumple sus promesas. Dios no es como un buen porcentaje de políticos que son más falsos que nariz de payaso. Dios cumple sus promesas. ¿En qué sentido Dios cumple sus promesas? El pueblo, liderado por Josué, va a acometer la conquista de la tierra prometida, se va conquistando la tierra de Canaán. Dios había prometido a Abraham, acuérdense de la clase de Génesis. ¿Qué había prometido Dios a Abraham? 2 promesas. ¿Se acuerdan ustedes las 2 promesas que Dios había hecho a Abraham? ¿Quién me dice? A ver, quien escriba las 2 promesas que Dios le dice a Abraham, le voy a regalar el libro de oraciones del santuario, la nueva edición, ¿ya? La nueva edición que ha salido. Vamos a regalarle a aquel que me escriba las 2 promesas que Dios le hace a Abraham. Voy a regalarle el libro de las oraciones, la nueva edición que ha salido. Edición corregida y aumentada. ¿Cuáles son las 2 promesas? Porque el libro de Josué nos dice que Dios está cumpliendo sus promesas. Muy bien, aquí la hermana Globi Malca dice pueblo numeroso y una tierra. Muy bien, la hermana Globi Malca puede venir al santuario a recoger su libro, ¿ya? Porque yo también cumplo mis promesas, si no me voy a ir al purgatorio 1.000.000 de años. Muy bien, las 2 promesas son, como dice Jovi Malca, pueblo numeroso y una tierra. Jovi Malca, pueblo numeroso y una tierra. Muy bien. Entonces aquí tenemos que el pueblo ya tiene una tierra, porque Dios había prometido a Abraham un pueblo numeroso, el pueblo ya es numeroso. Acuérdense del libro de Números, ya son como 600.000 según el censo. Ahora, cuando entran a la tierra prometida, ya tienen la tierra. Por lo tanto, Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está cumpliendo sus promesas. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Les doy todo lugar que sea hollado por la planta de sus pies, según declaré a Moisés. Josué 1, 1 al 3. Fíjense cómo Dios le dice a Josué: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Les doy todo lugar que sea hollado por la planta de sus pies, según declaré a Moisés. Dios está cumpliendo sus promesas. Cuando Josué manda unos expedicionarios, ¿no? Manda una expedición
Estos regresan y les dicen, es una tierra que emana leche y miel, una tierra rica, fértil. Dijeron a Josué, es cierto que Yahvé ha puesto en nuestras manos todo el país, todos los habitantes del país tiemblan ya ante nosotros. Josué 2:24, fíjense, todos los habitantes del país tiemblan ya ante nosotros. Queridos hermanos, si tenemos fe, y a veces nos falta un poco de fe, los enemigos de Dios van a temblar ante nosotros. Los israelitas son conscientes que Dios está con ellos. Y por eso cuando ellos toman conciencia que Yahvé los acompaña, saben que los demás están temblando ante ellos. Cierto que Yahvé ha puesto en nuestras manos todo el país. Todos los habitantes del país tiemblan ya ante nosotros. El pueblo, en el libro de Josué, queda siempre bien. El libro de Josué es un libro donde, en principio, el pueblo queda bien, salvo algunos pecados, como veremos ahora. Es un libro que, sobre todo, nos presenta a un pueblo que confía en Dios. Y por eso, porque confía en Dios, le va bien. Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La ocuparon y se establecieron en ella. Yahvé les concedió paz en todos sus confines, tal como había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Josué 21, 43 al 44. Fíjense. Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La ocuparon y se establecieron en ella. Yahvé les concedió paz en todos sus confines, tal como había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Esto es lo que pasa cuando nosotros le hacemos caso a Dios, cuando nos abandonamos en Dios, cuando nuestra confianza en Dios es al 100%. Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21, 44, 45. Hermanos, Dios no falla. Somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que arruinamos el plan espléndido que Dios tiene para con los hombres. Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Ni una sola promesa falló. Así es Dios. Todo se cumplió. Ahora, Dios nos ha hecho libres. Dios se la jugó con nosotros. Dios no falla. Dios cumple sus promesas. Somos nosotros los que no cumplimos nuestras promesas. Por ejemplo, el día de nuestro bautismo hemos prometido renunciar a Satanás. Renunciar a sus pompas y a sus obras. ¿Y cuántas veces no cumplimos esa promesa? Cuando pactamos con el pecado. Y alguna vez les he contado esa anécdota. Un sacerdote estaba caminando por una calle movida, un barrio movido, un barrio picante, y se encontró con un grupo de pandilleros, y uno de los pandilleros le dice al sacerdote: padrecito, no trabaje tanto. Yo ya maté a Satanás. Ya no trabaje tanto. Yo ya maté a Satanás. Le he dejado sin trabajo. Y este sacerdote, que tenía chispa, por si acaso no era yo, le dijo: no creo que hayas matado a tu propio padre. No creo que hayas matado a tu propio padre. Nosotros no somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios le hemos hecho promesas el día de nuestro bautismo a nuestro Padre Dios. Dios no falla en sus promesas. Somos nosotros los que fallamos. El libro de Josué nos presenta
cómo Dios va cumpliendo sus promesas. ¿Qué nos enseña la vocación de Josué? Dios llama y da las gracias necesarias para cumplir la misión encomendada. Fíjense, esta es una segunda enseñanza del libro de Josué. Dios nos llama y Dios nos da todas las gracias para cumplir todo lo que nos pide. Nuestra misión en el mundo no está desprovista de la gracia de Dios. Todos tenemos una misión, todos, cada uno en su situación concreta. Josué tuvo una misión, liderar al pueblo de Israel para que tomara posesión de la tierra prometida. Y Dios le dio todas las gracias, como le había dado antes a Moisés y como le había dado antes a Abraham. Por lo tanto, fíjense, Dios llama y Dios da todas las gracias para que se viva correctamente la vocación que nos ha dado. Y eso pasó con Josué. Acá hay un texto muy bonito que a mí me gusta mucho y les recomiendo que lo tengan en una ficha, en una cita, para que no tengan miedo. Porque Dios nos dice lo que le dijo a Josué, Josué 1:9. ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, esta cita es contundente. Fíjense, no te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No hay que tener miedo, no hay que ser cobardes. Dios llamó a Josué. Dios le dio todas las gracias a Josué para que cumpliera su misión. ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por eso, qué importante es leer la Biblia, porque tenemos que identificarnos con los personajes que fueron fieles a Dios. No con los que fueron infieles, sino con los que fueron fieles. Josué fue fiel a Dios con sus miserias y debilidades. Lo mismo Moisés fue fiel a Dios con sus miserias y debilidades. Lo mismo pasó con Abraham. No te he mandado que seas valiente y firme, no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ciertamente en la vida nos vamos a encontrar con muchos peligros, nos vamos a encontrar con dificultades, con obstáculos, con retos, pero no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Queridos hermanos, la vida no es fácil. Hay momentos en que pasamos por muchos peligros. La vida es más peligrosa que un tiroteo en un ascensor. Así es la vida, más peligrosa que un tiroteo en un ascensor. Pero vamos a salir ilesos si confiamos en Dios. Vamos a salir ilesos siempre si confiamos en Dios, porque el Señor nos cuida y además sabemos que hay vida eterna. El dolor, el sufrimiento, la muerte no es lo definitivo. Lo definitivo es la gloria, la vida eterna. Eso es lo definitivo. Y Yahvé estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra. Josué 6:27. Y Yahvé estuvo con Josué. Y aquí podríamos decir, y Yahvé estuvo con Carmen, y Yahvé estuvo con Patricia, y Yahvé estuvo con Norma, y Yahvé estuvo con Julio, y Yahvé estuvo con Nancy, y Yahvé estuvo con María Lucía. Hoy celebramos el cumpleaños de María Lucía, un saludo, una bendición. Y Yahvé estuvo con Anacleto, y Yahvé estuvo con la Chimotuflia, y Yahvé estuvo con Pánfilo, y Yahvé estuvo con Sonforosa. Es decir, en vez de Josué,
Pon tu nombre. Ya ves, estuvo con Juliana Roca, ¿no? Que está desde los Estados Unidos también escribiendo. Bendiciones. Estuvo con Josué y está contigo. Y tu fama se va a extender por toda la tierra porque todos van a decir, qué amable es esa persona. Qué generosa es esa persona. Qué caritativa es esa persona. Qué apostólica es esa persona. Qué santa es esa persona. Y Yahvé estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra. Josué 6:27. Por eso hay que identificarnos con los personajes que aparecen en la Escritura. La tercera enseñanza viene a ser que el pecado daña al pueblo. Les he dicho que hay 4 enseñanzas en Josué. Número 1, Dios cumple sus promesas. Número 2, Dios elige y da las gracias necesarias para que se cumpla la vocación que Él da. Número 3, el pecado hace daño al pueblo. Yo les invito a que lean Josué capítulo 7 y capítulo 8. ¿Qué pasó ahí? Aprendemos que el pecado de uno solo, llamado Acán, afectó a todo el pueblo. Hermanos, una manzana podrida pudre a las demás. Cuando ustedes leen el libro de Josué, capítulos 7 y 8, ahí van a darse cuenta que al pueblo le está yendo bien. Están ganando todas las batallas, toman Jericó, les está yendo bien, son invencibles. Hasta que se encuentran con un pueblo llamado Ai, y este pueblo llamado Ai le saca la mugre a los israelitas. Y entonces Josué dice, ¿qué nos ha pasado? Nosotros somos más fuertes que este pueblo llamado Ai. ¿Y qué pasaba? Que un miembro de los israelitas llamado Acán era corrupto. ¿Por qué era corrupto? Porque Dios había dado una orden que se llama la orden del anatema. ¿Qué significa la orden del anatema? Dios les había dicho a los israelitas, cuando conquistes un pueblo, tienes que arrasar con ese pueblo y el botín me lo consagras a mí. Nadie se puede quedar con algo del botín, nadie. Pues Acán se había quedado con el botín, el anatema. El anatema es el botín. Es decir, cuando los israelitas conquistaban a un pueblo, saqueaban todo, ganados, tesoros, utensilios, y todo eso era consagrado a Dios. Nadie se podía quedar con eso. Pues un judío se lo había quedado. Es decir, era mano larga. Se había quedado con una parte del botín. Pero los israelitas cometieron un delito en lo del anatema. El anatema es eso, que lo que se conquista en la guerra, el ganado, el tesoro, los utensilios, todo eso, nadie se lo puede quedar, es para Dios. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Serac, de la tribu de Judá, se quedó con algo del anatema y la ira de Yahvé se encendió contra los israelitas. Entonces, hay un israelita, una joyita llamada Acán, que ha ofendido a Dios. Por la codicia se ha quedado con lo que no tenía que haberse quedado. Y eso hace que Dios no bendiga al pueblo, y por eso subieron a Ai unos 3.000 hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai les mataron como unos 36 hombres y los persiguieron más allá de la puerta hasta Sebarín, batiéndolos en la bajada. Entonces desfalleció el corazón del pueblo y se derritió como agua. Fíjense, los israelitas estaban yendo bien, estaban ganando las batallas, pero se encontraron con un pueblo llamado Ai,
que les ganaron. ¿Y por qué les ganaron? Porque había un corrupto dentro de los israelitas. Yahvé respondió a Josué: arriba, vamos. ¿Por qué te estás así rostro en tierra? Israel ha pecado. También ha violado la alianza que yo le había impuesto. Y hasta se han quedado con algo del anatema, es decir, del botín, y lo han robado, y lo han escondido, y lo han puesto entre sus utensilios. Josué 7, 10, 11. Entonces, aquí aprendemos que el pecado daña a todo el pueblo. Y esto, actualizándolo, cuando un católico obra mal, daña a toda la iglesia. Los israelitas no podrán sostenerse ante sus enemigos, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré ya con ustedes si no hacen desaparecer el anatema de en medio de ustedes. Josué 7:2. Es decir, tienen que ubicar a ese señor y extirparlo. Ciertamente estamos en una etapa de la revelación donde hay una serie de costumbres salvajes que son propias de esa etapa. Y bueno, Dios permite esas costumbres salvajes, por ejemplo, de extirpar al corrupto, porque tengan en cuenta que es un pueblo que poco a poco está afinando su relación con Dios, es un pueblo pecador y Dios no les exige todo lo que debería exigirles porque es un pueblo que no puede responder todavía al 100%. Y no puede responder al 100% porque todavía no ha venido el Salvador, Jesucristo. Al final, pues, se localizó al corrupto y fue ejecutado. Era una costumbre también propia de entonces. Está claro que eso ya en el Nuevo Testamento no es vigente. Pero en ese momento, estamos en el año 1210 a.C., hay que meternos en el contexto histórico. El pueblo de Israel practicaba esa costumbre. Dios permite eso, pero siempre lo permite porque va educando al pueblo de tal manera que va preparando un camino hacia la plenitud que vendrá con Jesucristo. La cuarta enseñanza viene a ser que el pueblo actualiza la alianza. Hay una renovación de la alianza en Siquén. El pueblo se compromete a servir solo a Yahvé, Josué 24. El pueblo renueva la alianza. Vamos a hacer otra pregunta con premio, otro libro de oraciones. ¿En qué capítulo del Éxodo se nos relata la alianza en el Sinaí? A ver, ¿quién escribe? Les regalo otro libro de oraciones. Ya hemos hablado del libro del Éxodo. ¿En qué capítulo del Éxodo está relatada la alianza en el Sinaí? ¿Quién escribe? Para que se gane otro libro. Vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Éxodo 20, Valeria Casado Franco. Muy bien, Valeria Casado Franco nos habla de la alianza en el Sinaí. Se ha ganado su libro, la teóloga, pero también Eliana Lila, muy bien, Éxodo 19. Vamos a valer las dos porque Eliana Lila ha respondido bien. Éxodo 19 ya nos habla de la alianza y Éxodo 20 nos habla del decálogo. Así que estas dos santas se llevan sus libros, ¿ya? Eliana Lila, Éxodo 19, muy bien. Ahí está la alianza en el Sinaí y Éxodo 20, el decálogo también dado en el Sinaí por Valeria Casado Franco, la teóloga de Cristo. Bien. Josué dijo al pueblo: no podrán servir a Yahvé porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará ni sus rebeldías ni sus pecados. Si abandonan a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, él a su vez traerá el mal sobre ustedes y acabará con ustedes después de haberles hecho tanto bien. Josué 24, 19 al 20. Fíjese, con ese lenguaje propio de este género,
que es histórico y también podemos decir legislativo, Josué le está diciendo al pueblo, ¿van a servir o no van a servir a Dios? Y entonces el pueblo va a ratificar la alianza. El pueblo respondió a Josué, no, nosotros serviremos a Yahvé. Ante la pregunta, ¿van a servir ustedes a Dios o le van a dar la espalda a Dios? El pueblo dice, no le vamos a dar la espalda a Dios, nosotros serviremos a Yahvé. Josué 24-21. Entonces se ratificó la alianza en Siquén, Josué 24. El pueblo ratifica la alianza en Siquén, ratifica que quiere servir solo a Dios. Por eso Josué 24 es muy importante, porque el pueblo al entrar a la tierra prometida va a ratificar que va a seguir sirviendo a Dios. Esto se llama la ratificación de la alianza en Siquén. La alianza se ratifica en Siquén. El pueblo dice, nosotros serviremos a Yahvé. Y también tú y yo tenemos que decir eso. Cuando te levantes, di, yo hoy te voy a servir a ti, Señor. Este día que tú me has regalado es para servirte. Quiero servirte, Señor. Porque hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios en este mundo y gozar de Él en la eternidad. ¿Qué relación tiene el libro de Josué con el Nuevo Testamento? Josué es un anuncio de Jesús. ¿Por qué? Josué significa Yeshua, Yahvé, Yashá, en hebreo, el Señor salva. Y Jesús también significa lo mismo. Josué significa Yahvé salva, el Señor salva. Yahvé Yashá. Y Jesús también significa lo mismo. Josué anuncia a Jesús. Así como Josué conduce al pueblo a la tierra de Canaán, Jesús nos conduce al cielo, la verdadera patria prometida. La tierra prometida, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la tierra prometida? Los arequipeños dicen Arequipa, ¿no? Los arequipeños dicen que la mayor prueba de humildad de Jesús es que debería haber nacido en Arequipa, pero quiso nacer en Belén. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos lleva a la verdadera tierra prometida, la verdadera patria prometida. La verdadera patria prometida es el cielo. Josué conduce al pueblo a la tierra de Canaán. Y Jesús nos conduce a la verdadera patria prometida, el cielo, la nueva Jerusalén. Así como Josué condujo al pueblo, colaborando con la gracia de Dios a la tierra prometida, Jesús, que es Dios hecho hombre, obediente al Padre, nos conduce a la verdadera patria prometida, el cielo. Nosotros no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Hebreos 13:14. Nosotros no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. ¿Y quién es el que nos conduce hacia esa ciudad futura, la nueva Jerusalén, la ciudad santa? ¿Quién es el que nos introduce ahí? Jesucristo, Jesús, el único, no hay otro. Por eso se dice que Josué es un anuncio de Jesús, así como Josué lidera al pueblo de Israel para que entren a Canaán, la tierra prometida. Jesús lleva al nuevo pueblo de Dios, la iglesia, a la ciudad santa, a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, el cielo. Muy bien, queridos hermanos, hemos terminado con el libro de Josué. Les dejo la tarea. Tienen que hacer sus tareas. Al final voy a hacer el premio a las tareas mejor resueltas. Va a ser un super premio, un Mercedes-Benz del año.
Mercedes-Benz, tamaño miniatura, para niñitos de 6 años. Hay que buscar en la Biblia Éxodo 23:13, Números 27, 18 al 23, Deuteronomio 31, 14 al 23, Eclesiástico 46, 1 al 10. ¿Qué dicen de Josué? Repito, buscar en la Biblia Éxodo 23:13, Números 27, 18 al 23, Deuteronomio 31, 14 al 23, Eclesiástico 46, 1 al 18. ¿Qué dicen de Josué? Ustedes buscan en la Biblia estos textos y luego hacen un comentario de lo que estos textos dicen de Josué. Como pueden darse cuenta, en varios pasajes de la Biblia se habla de Josué. En síntesis, el libro de Josué nos presenta el proceso de la conquista de la tierra prometida. Dios va cumpliendo sus promesas y para ello elige a personas concretas como Josué. Vamos a volver a poner la tarea para que se den cuenta de lo que tienen que hacer. Buscar en la Biblia Éxodo 23:13, Números 27, 18 al 23, Deuteronomio 31, 14 al 23, Eclesiástico 46, 1 al 10. ¿Qué dicen de Josué? Esta tarea está papadita. Hasta mi sobrinita María Fátima la puede hacer esta tarea. Muy bien, queridos hermanos. Agradezco su paciencia. Gracias por seguir estas clases de Biblia. Les encomiendo siempre. Seguimos estudiando la Biblia. Qué importante es que conozcamos lo esencial de cada libro. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo un desarrollo al milímetro de cada libro. Es imposible, pero sí estamos dando la síntesis de cada libro. Hoy hemos hablado de Josué. Les dejo como tarea que lean Josué con calma, con paz. Ya mañana veremos el siguiente libro. ¿Qué libro tocaría? ¿Quién me dice? Luego de Josué, ¿qué libro tocaría? A ver. ¿Quién me dice? El libro de los jueces. Mañana vamos a ver el libro de los jueces. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. PowerPoint se deja colgado en el Facebook, ¿ya? Todos los PowerPoint que yo doy en las clases los colgamos en el Facebook. Pueden verlos ahí, pueden verlos y también pueden pedirlos a la secretaria Áurea. Y no hay que pagar nada, solo tienen que rezar una Ave María por este siervo inútil, nada más, ¿ya? Muchas gracias, bendiciones.